Qué Eh, bueno. Te voy a presentar ahora Ángel Eduardo Herrera Mares, también conocido como Auricularium. Su charla es Mi historia evolutiva entre tus patas, ácaros, simbiontes y hospederos. En una historia siempre hay dos versiones, pero en la historia de los vertebrados generalmente ellos son el foco de atención y se dejan de lado a sus eternos acompañantes, sus ectosimbiontes. ¿Qué secretos guardan aquellos que viven entre las plumas y el pelaje? Ya fuimos con los animales grandes, vamos con los que están ahí pequeñitos entre el pelaje y las plumas. Ángel Auricularium es alumno de doctorado y profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su área de trabajo es la acarología, especialmente los ácaros asociados con vertebrados terrestres de México. Le gusta la divulgación de la ciencia y hacer reír a las personas contando sus desgracias que le pasan al jugar a ser científico. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Y, ¿no? Aquí está, pantalla completa. Perfecto. Entonces, pues bueno, muchas gracias. La verdad es que los domingos solo me levanto temprano por dos cosas. Una es para comer barbacoa y dos para hablar de ciencia. Entonces, pues, y qué mejor del tema que más me apasiona, que es el estudio de los ácaros. Entonces, quisiera iniciar esta charla hablándoles o diciendo qué es un ácaro, ¿no? Los ácaros son artrópodos, son parientes de las arañas, alacranes y opiliones. No vamos a ver más adelante algunas características de los artrópodos, pero yo siempre hago esta broma de que si tú te imaginas una chancla, le das un chanclazo a un animal y ese animal truena, es un artrópodo, ¿no? No lo hagan, por cierto, pero es una forma como de poder entender qué es un artrópodo. Los ácaros son arácnidos, entonces son de los arácnidos más pequeñitos, están emparentados, les digo, con las arañas, con los alacranes y estas que se conocen comúnmente como arañas patonas, estas que están en las esquinas de las casas, que en realidad no son arañas, sino pertenecen a otro grupo que se llaman opiliones. Generalmente yo estoy seguro que ahorita quienes están escuchando esta charla, cuando escuchan la palabra ácaro, lo primero que asocian son estos ácaros, los ácaros del polvo o los ácaros de las camas, que son la misma especie, bueno, al menos el mismo grupo, y o generalmente los ácaros de la piel, ¿no? Nosotros tenemos en la piel muchos ácaros que viven asociados con nosotros, que son nuestros compañeros desde hace millones de años, ahorita aprovechando la charla anterior, ¿no? Millones de años de evolución con nosotros, y son como de los dos grupos de ácaros que más se conocen. Pero la diversidad de ácaros en el planeta es enorme porque tienen un montón de formas y un montón de ecosistemas que pueden estar usando, ¿no? Entonces, ustedes pueden encontrar ácaros desde el suelo, o sea, desde las raíces, el tallo, las hojas, hasta la copa de los árboles, inclusive, ¿no? En las selvas hay estudios enfocados a ácaros que están a grandes alturas. También hay ácaros acuáticos, ¿no? Hay ácaros que son acuáticos completamente de aguas salobres, como al nivel del mar, o de aguas dulces, las bien llamadas aguas epicontinentales en realidad, que pueden estar pues también desde niveles bajos en la orografía hasta, por ejemplo, lagunas estas que se forman en los volcanes, ahí también se han encontrado ácaros. Inclusive haciendo alusión a la copa de los árboles, a veces están estas plantas que se llaman bromeliáceas, que son estas que están ahí de manera epífita viviendo, a veces almacenan agua, y en esos tanquecitos de agua también uno encuentra ácaros como estos, ¿no? Pero también donde podemos encontrar a los ácaros es asociados a animales, tanto vertebrados como invertebrados. Hay ácaros que están asociados a otros arácnidos, ácaros asociados a ácaros también, y tenemos ácaros asociados con vertebrados, que es poco de lo que he trabajado y de lo que hoy me gustaría compartirles. Entonces, el ciclo de vida de los ácaros es muy interesante. Ellos ponen huevos y de estos huevos emerge una larva cuya característica es que tienen seis patas, ¿no? Tres pares de patas. Después, cada larva, bueno, las larvas mudan al siguiente estado ninfal, bueno, al estado ninfal, que se caracteriza porque ya tienen ocho patas, ¿no? Y son como los adolescentes de los ácaros, para que posteriormente las ninfas muden hacia ser adultos, ¿no? Una vez que mudan a adultos y que son sexualmente maduros, pues se reproducen entre ellos, ¿verdad? Y pueden volver a poner huevos para que el ciclo de vida se repite. El cambio o la muda
es una característica de los artrópodos. Entonces, no sé si recuerdan esta imagen un poco perturbadora de esta caricatura de Bob Esponja, ¿no? Donde Don Cangrejo se desprendía de su vieja piel porque ya no cabía. En realidad eso sí pasa con los artrópodos, ¿no? Los artrópodos empiezan a crecer de manera interna hasta que ya su exoesqueleto, ¿no? Su ropa ya no les queda y entonces pues se tienen que deshacer de ella y empezar a crear ropa nueva, ¿no? Nosotros ya no nos queda la ropa porque ya estamos un poco gorditos como yo, entonces uno va a la tienda y compra ropa, ¿no? Pero en el caso de los artrópodos, ellos crean su propia ropa, ellos crean su propia piel. Entonces a eso me refiero cada vez que les hablaba aquí de que la larva muda a ninfa o que la ninfa muda a adulto. Los ácaros establecen un montón de relaciones interespecíficas. Esto quiere decir entre dos especies, o sea, entre ellos y otro individuo, que se pueden agrupar de acuerdo al daño o a la asociación que se tiene. Por ejemplo, los ácaros comensales, como los que les comentaba, los ácaros de la piel, ¿no? Que viven con nosotros y se comen las segregaciones dérmicas, ¿no? O sea, no son parásitos propiamente, sino que viven asociados con nosotros desde hace millones de años sin causar un solo daño. El parasitismo, donde los ácaros más famosos son las garrapatas. Las garrapatas son ácaros, ¿verdad? Pertenecen al grupo de los ácaros, se alimentan de sangre, ¿no? Y ellas sí pueden, pues, causarle un daño al huésped. Y tenemos a los mutualistas, ¿no? Donde están, por ejemplo, los ácaros plumícolas, estos ácaros que viven asociados toda la vida a una pluma de aves y que les voy a hablar un poco más adelante y que tienen la función, o bueno, se alimentan de hongos que pueden crecer sobre el plumaje de las aves, hongos que sí le podrían causar un daño al ave, y entonces son como el servicio de limpieza de las aves porque las mantiene limpias y las aves a su vez les dan como protección un hogar donde se pueden reproducir, ¿verdad? Y seguir su vida sin ningún problema. Pero generalmente pensamos en las relaciones interespecíficas empaquetadas, ¿no? Como que o eres comensal, o eres parásito, o eres mutualista, y ya, ¿no? O sea, parásito naces, parásito mueres, pero en realidad en la naturaleza ocurre es como si estuviera todo junto, o sea, que de pronto puedes pasar de ser comensal a ser parásito, o de ser parásito a ser mutualista. Por ejemplo, los ácaros de la piel para nosotros son comensales, pero en personas que tienen el sistema inmune comprometido puede causar cuadros de rosácea, que es cuando las personas tienen toda esta parte de la cara pues con demasiada irritación y es producto pues también del ataque de los ácaros, ¿no? Pero es un ataque debido a defensas bajas del cuerpo. Entonces, a todas estas asociaciones, o bueno, a esta intersección entre todas las relaciones interespecíficas, algunos autores los llaman simbiosis, ¿no? Entonces, el día de hoy pues, les voy a hablar de los ácaros simbiontes y específicamente de los ácaros ectosimbiontes, ¿no? Los que podemos encontrar por fuera de los animales. Es importante contarles que los ácaros ectosimbiontes se pueden dividir en dos partes, ¿no? O en dos modos de vida, aquellos que son temporales que pasan solamente una parte del ciclo de vida sobre el huésped, ¿no? O al animal al que se asocian, y los ectosimbiontes que son permanentes y que son, la verdad, de los más interesantes. Dentro de los temporales tenemos a las garrapatas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una imagen de garrapatas asociadas con murciélagos, ¿no? Aquí está en el pelo del murciélago, aquí es una fotografía cuando la sacaron, repleta de sangre, solamente durante el estado de desarrollo de la larva son parásitos. Las ninfas y los adultos viven de manera libre en el suelo o en las cuevas, por ejemplo, en las paredes o en el guano, y ya no se alimentan de sangre, ¿no? Entonces, es una relación nada más temporal, ¿no? Y por eso es que las garrapatas, pues en realidad se alimentan de cualquier animal que esté presente ahí en el ecosistema. Después tenemos a los ácaros que son permanentes, los ácaros simbiontes permanentes, como este ácaro de la familia Quirodicide, que vamos a hablar un poquito más adelante. Y como su nombre lo indica, quiere decir que son permanentes porque todo el ciclo de vida la pasan sobre el huésped, ¿no? O sea, los huevos sobre el huésped, la larva, la ninfa y el adulto. Todos pasan sobre el huésped y a veces hasta en un sitio en específico. Por ejemplo, este ácaro como se ve en esta preparación montada, está asociada al pelo, ¿no? Entonces, todo el tiempo están sobre el pelo, nada más suben y bajan y caminan entre el pelo un poco,
para encontrar un compañero o una compañera, poderse reproducir y continuar su ciclo de vida. Pero hay como muchas estrategias que tienen estos ectosimbiontes que son permanentes para que puedan, pues, sobrevivir en el huésped, ¿no? Para que no se desprendan, no se caigan, no se pierdan, ¿no? Y que puedan como completar su ciclo de vida. Entonces, dentro de las grandes estrategias que tienen los ectosimbiontes para la vida permanente, está el mudar sobre el huésped e inclusive usar las mudas o estos, esqueletos o ropa que queda como un refugio, ¿no? A esto se le llama tanatocresis, ¿no? Del griego thanatos, muerte, y pasa en los ácaros plumícolas, los ácaros que están asociados todo el tiempo a las plumas de las aves. Esa es una fotografía de unas muestras que una de mis estudiantes tiene de Calakmul, en Campeche, y vean que parecía que son dos ácaros, ¿no? O sea, aquí hay un ácaro, y lo podemos seguir. Este ya iba a ser una hembra, esta es la característica de las hembras, y está utilizando la piel como un refugio, ¿no? Ahí se metió para poder mudar y para poder llevar ahí, o sea, tener como una protección extra, ¿no? Y que no salga volando cuando las aves salgan volando. Entonces, a esta es una estrategia que se le conoce en estos ácaros, que les repito, se llama tanatocresis. Estos ácaros plumícolas tienen, aquí hay una fotografía, ¿no? Estas son las válvulas de una pluma y aquí vemos a los ácaros. Generalmente están asociados como al eje, al cañón, y ahí los podemos como encontrar, ¿no? Si abren ustedes el ala de un ave y tienen como muchísima paciencia, los pueden estar viendo ahí entre las válvulas. Esta es una hembra, este es un macho, y vean que el macho tiene una terminación interesante, ¿no? Pareciera que tienen como unas colitas, como unas ventosas, que en realidad son ventosas sexuales, y tienen una característica que se llama la cópula de guardia o la guardia de cópula, guardia copulatoria, en la cual las ninfas que ya van a ser machos, ellos sí tienen diferenciación a este nivel del ciclo de vida. Estos ninfas machos buscan una hembra y con esas ventosas hacen que se peguen hacia ella, y la están como vigilando todo el tiempo. ¿Para qué? Para que en el momento en el que la hembra, en que la ninfa que va a ser hembra muda y se convierta en hembra, aseguren que ellos sean los primeros que se reproduzcan con ella, ¿no? Entonces, de esta manera aseguran su supervivencia y su permanencia en el huésped, ¿no? Y la permanencia de su descendencia. Entonces, es un fenómeno, pues la verdad, bastante interesante. De hecho, muchas veces los machos primero maduran, o sea, las ninfas maduran, las ninfas macho maduran primero para convertirse en machos y tener esta posibilidad para la reproducción. No solamente pasa en los ácaros plumícolas, también en otros grupos como los de la familia Quirodicidae que les hablé, las del pelo. Este también es un macho que generalmente tienen esta como terminación plana, y esto que está llevando aquí es una ninfa que en algún momento va a mudar a hembra, ¿no? Entonces lo que está haciendo es esta guardia copulatoria para que se asegure que en el momento en el que ella mude hacia la adultez, ¿verdad? Madure sexualmente, sea el primero en depositar el esperma. Bueno, no solamente tienen estas modificaciones en el ciclo de vida, como en la ecología, digamos, sino también muchos tienen modificaciones morfológicas para que se puedan estar ahí asociados con los huéspedes todo el tiempo. Estos son ácaros de una familia que se llama Miovide, que también, al igual que los quirodícidos, viven todo el tiempo sobre el pelo y tiene la característica de que el primer par de patas tiene una modificación. Estas son unas ninfas de unos asociados con murciélagos, pero también hay asociados a unas arañas e inclusive a tlacuaches. Y algo interesante es que, miren, justo esta parte, ¿verdad? De aquí, es por donde pasa el pelo. Entonces, estos ácaros se asocian solamente a mamíferos que tienen un grosor de pelo específico, ¿no? Hay estudios en algunos otros grupos, como por ejemplo en piojos, donde se sabe que el diámetro de la uña coincide con el diámetro del pelo del grupo del que parasita, ¿no? Entonces, esta familia es tan específica que si uno llegara a encontrar, por ejemplo, revisas pieles, ¿no? En un museo y encuentras un género que está asociado generalmente a tlacuaches y lo encuentras en un murciélago, tú sabes que eso es una contaminación, ¿no? Porque a lo mejor estuvieron juntas las pieles o algo así, porque, o sea, es muy específico.
¿no? El tamaño, el grosor de estas patas modificadas calza solamente con el grosor del pelo del grupo de organismos que están parasitando. Eh, bueno, además de, yo he trabajado más, ¿verdad? Con aves y con mamíferos, pero en los otros grupos de vertebrados también pasan algunas cosas interesantes. Esta es una familia de ácaros que se llama Pterigosomatidae. Está asociada generalmente a reptiles, a geckos, ¿no? A lagartijas. También está asociada a palomas en una especie de la India y también a alacranes. Eh, pero los que se han estudiado más son los de los vertebrados y hay zonas específicas del cuerpo del huésped donde estos ácaros pueden ser encontrados. Esta es una fotografía de un gecko que encontramos en la estación de los Tuxtlas y aquí podemos ver a los ácaros. Estas cosas rojas son los ácaros. Y desde hace tiempo se hablaba que el tamaño de las escamas también está como o sea, el límite máximo que puede tomar el ácaro para engordar es el diámetro de una de las escamas, ¿no? Para que de esta manera la escama funcione como un tope y al momento de que el gecko se quiera estar como rascando, pues no saque al ácaro, ¿no? O no lo destruya. Entonces, es una de también como adaptación, este sentido de coevolución de estos grupos y ha sido pues muy bien estudiado y ha sido de descubrimientos muy, muy interesantes. También hay otra superfamilia que se llama Trombiculoidea, que incluye varias familias como los Trombiculidae, Ligonhockidae, ¿no? Que están asociados a muchísimos vertebrados. La primera fotografía que les enseñé era una lagartija que encontramos en Costa Rica que tenía unos ácaros asociados a estos pliegues. Y algo interesante de este grupo es que, por ejemplo, en las lagartijas, hay zonas específicas de las lagartijas que tienen como una bolsita que se les llama pocket mites en inglés. Y entonces generalmente ahí se van los ácaros, ¿no? Entonces se dice que es como una estrategia coevolutiva que tuvieron las lagartijas para que la cantidad de ácaros se concentrara en esa zona y no en todo el cuerpo y no se montara una respuesta inmune en todo el cuerpo y que pasara algo sistémico, sino que solamente se enfocara en cierta región y ahí es donde están estos ácaros, ¿no? Pero en algunos otros grupos, como en los anfibios, no pasa eso. O sea, lo que pasa es que el ácaro, sobre todo estos del género Hahnemania, que está asociada a salamandras, a sapos, a ranas, no están por fuera de la piel, sino que se meten por debajo de la piel. Entonces tienen unas modificaciones muy locas. Esto que está aquí en la letra C son los quelíceros con el cual hace los cortes. Ustedes si ven otro trombicúlido asociado a otro vertebrado, pues la verdad tiene ahí nada más como un cuchillo ahí todo plano, pero en este grupo tiene un montón de dientecillos que probablemente le esté ayudando pues a abrir la piel, ¿verdad? A poderse meter y encapsularse, ¿no? Entonces también de esta manera al encapsularse asegura que el huésped que se esté metiendo al agua o que esté de aquí para allá, que también se los lleve a ellos, ¿verdad? Para que tengan esa capacidad de dispersión. Algo interesante es que Hahnemania solamente se ha encontrado en anfibios, ¿no? Entonces nos habla como de esta historia evolutiva que han tenido ellos. Entonces, es muy interesante porque si ustedes hacen la historia evolutiva del huésped y de los ectosimbiontes permanentes, como los casos que les acabo de encontrar, generalmente las filogenias se reconcilian, ¿no? O sea, tienen el árbol de los huéspedes y generalmente el árbol de los parásitos y, bueno, de los ectosimbiontes más bien, y estos coinciden, o sea, coinciden un montón, ¿no? Porque justo se habla de que ellos han estado coevolucionando. Sin embargo, podríamos hacer una discusión filosófica de que para que exista coevolución necesita haber coadaptación y coespeciación, y en realidad, pues quienes se han coadaptado son los ácaros, ¿no? Porque no es como que las aves tengan un mecanismo para contrarrestar el tener ácaros plumícolas o que los mamíferos tengan algo en el pelo para contrarrestar el tener a los ácaros. Esto se le conoce más bien como coevolución difusa, ¿no? Es decir, que solamente es de un lado se está poniendo más énfasis en esta relación, como ocurre también en las relaciones humanas, y pues de este lado son los ácaros, ¿no? Quienes están teniendo como todas estas adaptaciones o todos estos comportamientos que permitan el poder estar parasitando, ¿no? Y al final complementarse pues su historia evolutiva, ¿no? Por eso el nombre y el título de esta charla.
Entonces, bueno, por mi parte, por aquí sería todo. Nada más agradecerle a todos los organizadores y a quienes hacen posible este congreso en la Biozona. Dejarles mi contacto, ¿verdad? Por si tienen alguna duda, por si quisieran saber un poco más de ácaros. También mis redes sociales, casi en todas estoy como @auricularium. Y también hacerle promoción a la página del laboratorio de donde salí en la licenciatura y en la maestría, que es el Laboratorio de Acarología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Así lo pueden encontrar en todas las redes como LAFC-UNAM para que ahí sigan y escuchen todas las noticias acarológicas que existen. Entonces, pues de mi parte sería todo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Auricularium. Por aquí vemos el concepto de una salud que también hablábamos ayer. Pero antes de eso, igual te pregunto para cerrar, pero me impactó esto de que no sea simétrica esta relación. O sea, no hay una carrera armamentística entre ácaros y hospederos. ¿Por qué crees a qué crees que se deba esto? Porque me imagino que tener, o bueno, en primera instancia yo podría pensar que tener ácaros o este tipo de parásitos sí podría ser una presión de selección, pero si no hay una carrera armamentística es porque no está ocurriendo eso. Sí, hay varios estudios en ácaros porque parece ser que en realidad todo comenzó con un comensalismo. O sea, el parasitismo y el mutualismo en realidad pasaron por un comensalismo. Por ejemplo, los ácaros que se alimentan de ratones, que es con lo que trabajo ahora en el doctorado, eh, o sea, eran ácaros que en realidad estaban cerca del nido de los ratones, de las madrigueras, y entonces pues se fueron como acercando poco a poco a ellos, comenzaron con un pequeño piquetito porque no sé, se alimentaban de la savia de las plantas o de otra cosa, ¿no? Pero de pronto decían, bueno, aquí está el ratón, bueno, voy a ver, ¿no? Empezaron como con pequeños piquetitos para poderse alimentar y yo creo que el contacto directo con el huésped, ¿no? Comenzó a crear el que, pues ya en algún punto el sistema inmune dejara de reconocerlo, ¿no? Es como nosotros, bueno, yo era alérgico a los gatos, pero cuando tuve a mi gata y a estar expuesto tanto tiempo, o sea, hubo un punto en el que ya superé como esa parte, ¿no? Entonces, a lo mejor también con los ácaros, llegó un punto en el que el huésped ya no montaba una respuesta inmune, era como de, ah, hola, eres tú, ¿no? Y con el caso de las lagartijas, pues ya fue como de, ah, mira, pues esta zona del cuerpo está más inervada, ¿no? Tiene aquí más vasos, pues mejor colócate aquí. Y pues por eso no fue como tal una carrera armamentista, ¿sabes? Fue como más como si los ácaros se domesticaran prácticamente ahí sobre el huésped, ¿no? O sea, no fue tanto como esta guerra armamentista, ¿no? ¿Me explico? Bien, entonces en la naturaleza no hay casos así de parasitismos que afecten de manera drástica la vida de los organismos, o Sí, en los casos sí hay. sí, sí hay, pero justo son los ectosimbiontes que son temporales. O sea, los que son temporales, como las garrapatas, sí causan mucho daño. O sea, por ejemplo, al ganado o a los animales silvestres sí les puede causar mucho daño. Pero justo va por esta asociación ecológica, ¿no? El que tú estés tanto tiempo en contacto directo con algo por mucho tiempo, pues al final se termina como diluyendo, ¿no? El efecto. Bien, tenemos una pregunta de la Batichica que trabaja con murciélagos, entonces este tema le sonará muy cercano. Pregunta, ¿alguna vez has llegado a encontrar ácaros que estén asociados a otros parásitos de las aves o de los mamíferos? Yo no los he encontrado, pero hay casos. O sea, hay casos donde por ejemplo, los piojos o algunos más grandes, por ejemplo, inclusive pulgas, hay justo un ejemplo con parásitos de murciélagos, o sea, pulgas que están sobre murciélagos y de pronto en las patas tenían pegados ácaros que usaban a las pulgas como un medio de transporte, ¿no? Que en realidad aquí es foresia, no es ni comensalismo, ni mutualismo, ni parasitismo. Foresia es que simplemente buscaban ser transportados, ¿no? Hacia otro sitio y nada más. Y es una relación de tipo temporal, no permanente. Ujú. Y ahora que mencionas pulgas y así, en términos generales, pregunta general, eh, ¿cuáles son las diferencias entre ácaros, pulgas y piojos? ¿Son grupos totalmente diferentes? Sí, son grupos muy, muy diferentes. En el caso de los arácnidos están los ácaros y las pulgas y los piojos están en los insectos. Entonces, las características como simples para diferenciarlos es que
en los insectos tú ves tres bolitas muy bien definidas, ¿no? La bolita de la cabeza, la bolita del cuerpo, donde generalmente están las patas, y una bolita como la cola, ¿no? Que pertenecen a la cabeza, tórax y el abdomen. Tienen antenas también los insectos y tienen mandíbulas, ¿no? En realidad, sí muerden, ellos sí muerden. Y en el caso de los arácnidos, pues generalmente ves una sola, bueno, dos bolas, ¿no? Una bola de donde salen las patas, como en las arañas, piensen en la típica araña que está en la casa. O sea, véanla y tiene la parte de donde salen las patas, ¿no? Esa bolita, y la parte de donde están, por ejemplo, donde sale la tela para la telaraña. Entonces, además de eso, pues los arácnidos no tienen antenas, ¿verdad? Y tienen quelíceros en lugar de mandíbulas. Y bueno, algo también importante, los insectos tienen seis patas, y los arácnidos tienen ocho patas, ¿no? Esas son como las principales diferencias. Muy bien, grupos muy diferentes. Comenta más cosas y dice, con esto de las mascotas, ¿crees que hemos llegado a compartir los mismos ácaros que nuestras mascotas? ¿Podrá ser por algo así que hayas perdido la alergia a tu gato? Pues podría ser, pero es que con las mascotas pasa también algo muy interesante, porque también tienen algunos ácaros que son como simbiontes, ¿no? De toda la vida, pero a lo mejor si tu gato, tu perro se enferman, como que empiezan a crearles problemas, ¿no? Y no solamente en perros y gatos, ¿no? En conejos también, por ejemplo, ¿no? Las queiletielas, que son unos ácaros ahí muy bonitos. Generalmente cuando el conejo está con defensas bajas, estos ácaros aprovechan para reproducirse de más y les pueden causar ahí unos cuadros de dermatitis. Pero yo creo que sí hemos tenido contacto con ellos, con los parásitos de las mascotas, bueno, con los ectosimbiontes de las mascotas, pero no ha habido como una respuesta porque justamente algunos son permanentes, entonces no bajan del perro, del gato, están con ellos todo el tiempo y a nosotros es poco probable que se nos pase. ¿Me explico? Aunque en otras zonas, las garrapatas sí, que son estos que no son permanentes sino temporales, donde hay perros puede haber también garrapatas, ¿no? Como en las zonas norte, por ejemplo, de aquí de México. Ujú. Y a ver, viendo si hay más preguntas por aquí en el chat. Y la verdad también aprovecho en lo que hacen preguntas. Si en algún momento tienen como dudas o encuentran algo que quisieran saber qué es, pues la verdad siempre estoy como abierto para recibir material, pues para ayudarles a determinar, ¿no? Me ha llegado gente que me ha dicho, es que mis gallinas tienen ácaros. Y entonces me las llevan, yo se los monto, se los identifico y ya se quedan con mayor tranquilidad. Esa es buena, pero tendrían que estar dentro, cerca de la Ciudad de México. De preferencia, sí. Y guardarlos en alcohol siempre es importante, en algún frasquito pequeño con alcohol es suficiente. Con alcohol de farmacia, ahí sin problema. Ok, desde Argentina o desde Japón enviándote muestras de ácaros. Por favor. A la luciferasa menciona los ácaros que viven dentro de un organismo. Hay ácaros que viven dentro de un organismo. Sí, hay ácaros asociados, por ejemplo, a las cloacas de las tortugas, que son una familia que se llama Cloacariide, o también a los estómagos de, ay, de estas cosas, de los murciélagos unos, pero se me olvidó el otro, como de las morsas, son la familia Gastronicidae. Y también, por ejemplo, las abejas tienen dos ácaros, uno que es externo y uno interno. El externo es Varroa, que son unos ácaros grandototes que son un problema en la producción apícola. Y por dentro de las tráqueas de las abejas hay un grupo de ácaros ahí que están asociados, de una familia que se llama Darsonemidae. Entonces también están ahí. Sí, 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 Ujú. ácaros internos. Qué complejo tener un ácaro en tu tráquea. Muy complicado, porque aparte es como el tamaño de la tráquea. Sí, por ahí te piden fotos de ácaros más exóticos. Puedes compartirlos después en Claro, sí, se los envío ahí para que los vean en la biozona. Tengo ahí algunos Sí, bueno, disponibles. aprovecho para decir, bueno, varios de los que han presentado hoy, no lo he mencionado hoy, pero tienen entradas en la Biosona, entonces pueden entrar a labiosona.com/blog y bueno, Auricularium tiene varias entradas de ácaros, de las
ponencias anteriores, también Lugea, también Don Elecho, también Titi Berae. Vamos a invitar a más personas para que nos hablen de lo que saben de un modo un poco más ameno. Mientras vamos llamando a Sergio, a ver si está por ahí. Muchas gracias, Ángel Auriculario.